Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a su programa Nútrete, Recupera tu Salud y Esculpe tu Cuerpo. Soy el Dr. Miguel Vázquez y al día de hoy hablaremos sobre sobrepeso y obesidad infantil, cómo prevenirnos. Comenzamos. Soy uno de los 3.500 egresados en 100 años de la Escuela Médico Militar. Tengo un doctorado en Ciencias, 2 maestrías en Nutrición y Dietética, diplomado en sobrepeso y obesidad, y soy bariatra clínico certificado, entre otros estudios. Durante este programa trataremos primero qué son el sobrepeso y la obesidad infantil, posteriormente cómo se diagnostican este sobrepeso y obesidad infantil, por qué tienes sobrepeso y obesidad infantil, cuáles son los factores de riesgo, qué complicaciones pueden causar y cómo prevenirlos desde casa. Primeramente, la obesidad es una enfermedad caracterizada por una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. En la última encuesta que se hizo en el 2018 se encontró que en niños de 0 a 4 años se encontraba un 8.2% de obesidad, pero el 22.2% de esta población de 0 a 4 años se identificaba con riesgo de sobrepeso y obesidad, como ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla. En el 2006 se hizo una encuesta, otra en el 2012 y otra en el 2018, y se ha visto pues que si bien en esta grupo de edad no ha empeorado, empeoró un poco en el 2012, pero ya se recuperó, sigue siendo esto una tendencia. En el siguiente grupo de edad de niños, entre 5 a 11 años, sí se ha encontrado que de 34.8% pasó a 34.4% y actualmente en el 2018, que es la última encuesta que tenemos, tuvo un 35.6% de prevalencia de sobrepeso y obesidad. Y de hecho, como ustedes pueden ver en su pantalla, en la población de la ciudad se encuentra el 37.9% y en la población rural el 29.7%. Por otro lado, en las edades de 12 a 19 años se ha encontrado en un total de 34.9% había en el 2012 y en el 2018 38.4% entre sobrepeso y obesidad. Sin embargo, cuando lo separamos por grupos de, por sexo, que son las siguientes gráficas que están ahí en su pantalla, podemos observar que sí en las mujeres aumentó de 35.8% a 41.1% y en hombres de 33.2% a 35.8%. Entonces, sí ha estado aumentando en este grupo de edad. Y pues esto nos da que en la población adulta actualmente en el 2018 se encuentre el 75.2% de sobrepeso y obesidad, es decir, la población adulta ya en su mayoría tiene sobrepeso y obesidad, el 75.2%. El problema de esto es que se estima que el 90% de todos los casos de diabetes mellitus tipo 2 se encuentran asociados a sobrepeso y obesidad. En esta misma encuesta hemos encontrado que sí hay una relación grande entre el consumo de alimentos no recomendables. De hecho, se encuentra punteando las bebidas lácteas, endulzadas en las diferentes edades, que estos grupos, como ustedes pueden ver en las barras, la primera barra es de 1 a 4 años, la segunda barra, la verde, es de 5 a 11 años, la que sigue azul es de 12 a 19 años y la última es de 20 y más años. Y ahí podemos observar cómo las bebidas no lácteas endulzadas se encuentran punteando en alimentos no recomendables consumidas en México, seguido por botanas, dulces y postres, posteriormente cereales dulces, que es como vamos viendo en las gráficas, bebidas lácteas endulzadas, comida rápida y antojitos mexicanos y por último las carnes procesadas. Estos son los alimentos no recomendables consumidos en México. Bien, ahora entramos en cómo se diagnostica el sobrepeso y la obesidad infantil. Si bien en los adultos tenemos ciertos parámetros, aquí también en los niños
menores de 18 años, podemos encontrar de alguna otra forma que se clasifican, es decir, se utilizan unas tablas que de un lado, que ustedes pueden verlas ahí en su pantalla, de un lado viene la estatura y de otro lado viene el peso, y hay algo que se llaman percentiles, que es lo máximo y lo mínimo en lo que se deben encontrar en estas tablas. Entonces lo primero que hacemos es un interrogatorio, y en ese interrogatorio nosotros buscamos los factores de riesgo que ya están comprobados en niños, por ejemplo el tiempo frente a pantalla. Entonces intencionadamente preguntamos cuánto tiempo el niño se encuentra frente a la pantalla, es decir, televisión, tablet, celulares, etcétera. El consumo de bebidas azucaradas, el consumo de grasas, azúcares y proteínas. También investigamos qué tipo de alimentos con alta densidad energética consume, los alimentos preparados fuera de casa. El estrés de la madre también es importante, el aumento de peso de la madre durante el embarazo, que habite en zonas rurales, y también se evalúan los hábitos y las características de la dieta. Posteriormente pasamos a la exploración física, en la cual pesamos y medimos al niño y sacamos el índice de masa corporal. También medimos la circunferencia abdominal, y con el índice de masa corporal encontramos que si se encuentra entre el percentil mayor a 85 y menor a 95 en las tablas que les comentaba, se encuentra en sobrepeso. Si se encuentra arriba del percentil 95 de su peso para su edad y para su talla, se encuentra en obesidad. Entonces, sobrepeso percentil mayor a 85 y menor a 95, y obesidad percentil de 95 y más. También se le pueden hacer ciertas pruebas complementarias. Por ejemplo, algo muy sencillo es medirles el porcentaje de grasa, y esto se puede hacer con un equipo de bioimpedancia bioeléctrica. Se busca intencionadamente un perfil lipídico para ver si tiene algún problema ya en sus niveles de grasa, de colesterol, de triglicéridos en sangre. Pruebas de funcionamiento hepático, un perfil tiroideo también puede buscar, y alguna otra prueba dependiendo de lo que hayamos encontrado en la exploración y en el interrogatorio. Muy bien, ¿por qué tiene sobrepeso y obesidad su niño? ¿O por qué el niño tiene sobrepeso y obesidad? Lo primero que debemos buscar aquí es qué factores de riesgo llevaron a esto. Entonces, seguramente la madre tuvo sobrepeso y obesidad antes del embarazo, o aumentó de peso durante el embarazo. De hecho, la ganancia de peso en el primer trimestre es el que más se ha asociado a sobrepeso y obesidad en niños. Si la madre tuvo diabetes gestacional, es un factor de riesgo para que el niño tenga sobrepeso y obesidad. Si el niño nació con un peso mayor a 4 kilogramos, también el tiempo que se encuentra frente a la pantalla, entre más tiempo, más probabilidad de tener sobrepeso y obesidad. Que no haya recibido lactancia materna en los primeros 6 meses por lo menos, o incluso puede ser hasta 2 años. No recibir alimentación complementaria adecuada. El consumo de bebidas azucaradas, grasas, azúcares y proteínas. Que consuma el niño alimentos con alta densidad energética. Que consuman alimentos preparados fuera de su casa, es un factor de riesgo. Que habite en zonas rurales. Y también el tiempo de sueño. Si debería dormir 11 horas aproximadamente los niños menores de 5 años, y menos, por lo menos 8 horas si tiene una edad de 6 a 18 años. Entonces, más o menos es entre 11 horas y 8 horas lo mínimo que debería dormir un niño para no tener el riesgo de sobrepeso y obesidad. El estrés de la madre se ha encontrado como un factor de riesgo también. Y algo muy importante que se ha encontrado en los últimos estudios es que el sistema gustativo ya se encuentra funcionando en el tercer trimestre del embarazo, es decir, cuando la madre se encuentra embarazada en 3 meses. Y se ha encontrado que hay una transferencia de olores y sabores al líquido amniótico a través de la dieta materna, es decir, el niño está expuesto a los sabores y a los olores desde que se encuentra en esta etapa dentro del útero, ¿no? Y también la leche materna tiene un sabor derivado de los alimentos y bebidas que la madre consume. Entonces, el niño de esta manera es expuesto a ciertos sabores, ciertos olores, desde que se encuentra en el útero y posteriormente durante la leche materna. Por eso es tan importante. Ahora, si el niño sigue con sobrepeso y obesidad,
¿Qué puede pasar? Bueno, primero puede tener apnea del sueño y asma, es decir, que le falte la respiración, acumulación de grasa en la región mamaria y en el abdomen, y si se acumula en el abdomen, pues da un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Entonces la hipertensión y el riesgo de enfermedad cardiovascular, riesgo de enfermedad en las articulaciones, riesgo de tener diabetes mellitus tipo 2, resistencia a la insulina, riesgo de tener trastornos en el aparato digestivo, alteraciones metabólicas de los lípidos que les comentaba, triglicéridos, colesterol. También se ha encontrado que es más propenso a que tenga baja autoestima durante su formación en la escuela. Y también problemas ortopédicos, obesidad en el adulto, es decir, si sigue con sobrepeso va a llegar adulto y va a tener sobrepeso y obesidad, y esto aumenta más los riesgos todavía de tener cáncer, y por último inclusive aumenta la mortalidad. Bien, ¿y cómo hacerle entonces para prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil? Primero que nada les invitamos a ver el programa Tips para comenzar un estilo de vida saludable, que se encuentra aquí mismo en este canal, en Expert TV, el canal de los expertos. Ya específicamente para niños se debe limitar el tiempo de sedentarismo, es decir, limitar el tiempo en que no hace ninguna actividad física. Se debe limitar el tiempo frente a pantallas, frente a televisión, videojuegos, tablets, celulares, computadoras, etcétera. Evitar el consumo de bebidas azucaradas, industrializadas. Limitar el consumo de alimentos con alta densidad energética y alto contenido en grasa. Se debe limitar alimentos preparados fuera de casa. Se debe inducir al niño a que realice actividad física por lo menos 3 veces por semana, de 30 a 90 minutos por lo menos. Se debe fomentar las comidas familiares y promover el desayuno en casa. Se debe fomentar y promover la lactancia materna. Dormir las horas recomendadas de acuerdo a su edad, les decía, de 11 a 8 horas por lo menos al día. Ahora, yéndonos para prevenir en cada una de las etapas. Primero en la etapa prenatal, aquí lo importante es evitar la transmisión transgeneracional de la obesidad, para lo cual se propone antes del embarazo mejorar el estado de nutrición de las adolescentes y mujeres en edad reproductiva para que entren al primer embarazo y a los embarazos subsecuentes posteriormente con un peso y estado metabólico adecuado medido por un índice de masa corporal, para prevenir diversas complicaciones, incluida la diabetes gestacional. Durante el embarazo se recomienda que se vigile la ganancia de peso de las mujeres embarazadas y que se promueva que ésta sea adecuada según su índice de masa corporal. Y esto tomando en cuenta las recomendaciones del Instituto de Medicina de Estados Unidos, que es el que se encuentra con recomendaciones más objetivas. Que se brinde consejería a las mujeres embarazadas para promover que tengan una alimentación saludable, con alto contenido de frutas y verduras y un mínimo de azúcares añadidos. Que se realice un diagnóstico oportuno de diabetes gestacional. Este se debe hacer en la semana 24 a 28 del embarazo, para que se pueda iniciar una intervención médica y nutricia de acuerdo y oportunamente en estas etapas. Durante los primeros años de vida, ¿qué debemos hacer? Bien, después del embarazo se debe fomentar una alimentación correcta, con un estilo de vida saludable en las madres. Se debe promover y apoyar la iniciación y establecimiento de la lactancia materna exclusiva. Se debe fomentar la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, por lo menos, de vida del niño. Y después de eso, continuar con una lactancia materna a libre demanda con alimentación complementaria. Fomentar la alimentación perceptiva durante los 2 primeros años y a fin de garantizar que las personas encargadas de la alimentación del infante identifiquen de forma adecuada y oportuna las señales de hambre y saciedad del niño. Es decir, hay que estar pendientes de ellos para cuando ya estén satisfechos, no se les obligue a comer todo lo que está en el plato, como comúnmente hacemos, ¿no? Eso está mal. Capacitar al personal de guarderías o estancias infantiles para fomentar la alimentación perceptiva, el uso de leche materna en la alimentación, las preferencias por alimentos y platillos saludables,
la ingesta de agua simple en los infantes que son atendidos en estos lugares. En la siguiente etapa, que es la etapa preescolar, ahí lo que se debe hacer es promover hábitos saludables que incluyan una adecuada alimentación, actividad física, juego activo y patrones de sueño saludables en el hogar, en las estancias infantiles donde se encuentren, en las guarderías, generar ambientes saludables de alimentación y que haya oportunidad de realizar actividad física, concientizar a los padres de familia y a los cuidadores sobre la influencia de sus hábitos y los de sus hijos en la adopción de patrones de alimentación, es decir, se predica más con el ejemplo que con las palabras. Muy bien, y por último, en la etapa escolar y en la adolescencia, hay estudios que se han realizado y que sugieren que las intervenciones para prevenir el sobrepeso y obesidad dirigida a niños resulta en una disminución en el índice de masa corporal, sobre todo cuando estas intervenciones son hechas en niños entre 6 y 12 años de edad. Entonces, por eso es muy importante la etapa escolar. También se ha encontrado que la adolescencia se ha identificado como una etapa importante para la prevención del sobrepeso y la obesidad, para evitar la obesidad en posteriores etapas de la vida, ya que durante esta etapa ocurre un aumento acelerado en la masa y la composición corporal, es decir, en la cantidad de grasa, en la cantidad de músculo que se tiene, etcétera, y también los procesos que forman parte de la pubertad, que resultan en cambios metabólicos que favorecen una acumulación de grasa central. Por otro lado, también se ha encontrado que durante esta etapa se terminan de formar los hábitos de alimentación y de actividad física que persisten hasta la etapa adulta. Entonces, la parte de la adolescencia es una muy buena etapa para realizar alguna intervención que les perdure hasta la vida adulta. Por eso es muy importante realizar diferentes intervenciones durante las etapas de vida de los niños y adolescentes. Muy bien. Pues si llegaste hasta este momento o si nos acabas de sintonizar, podemos decirte que, en resumen, durante este programa hablamos del sobrepeso y la obesidad infantil, hablamos de la última encuesta y de cómo se ha comportado el sobrepeso y la obesidad en niños en diferentes etapas de la vida, y donde hemos visto que en su mayoría de los casos pues está aumentando el sobrepeso y la obesidad, y pues esto nos ha llevado a que actualmente el 75% de la población mexicana se encuentre en sobrepeso u obesidad. Hablamos de cómo se diagnostica el sobrepeso y la obesidad infantil, que cambia un poquito con el índice de masa corporal en adultos que normalmente utilizamos, porque en los niños se utiliza algo que se llaman percentiles, que es como el máximo y el mínimo en el que se deben encontrar de acuerdo a su estatura, a su peso y a su edad. Hablamos de por qué tiene sobrepeso y obesidad estos niños, cuáles fueron los factores de riesgo que los llevaron para tener esta enfermedad y cuáles son esos mismos factores de riesgo que se pueden prevenir. También hablamos sobre qué puede pasar si el niño continúa con sobrepeso y obesidad y no se hace nada, que inclusive pues puede llegar a tener estos cambios metabólicos que se encuentran en adultos, los triglicéridos altos, la presión arterial alta, inclusive se puede dar en niños, diabetes mellitus, inclusive hasta la muerte, ¿no? Que persiste, puede llegar a persistir a la edad adulta o puede morir inclusive antes, ¿no? Y también dimos algunos tips para prevenir desde casa este sobrepeso y obesidad infantil. Recuerda que tenemos una lista de difusión que pueden ustedes ver ahí en el WhatsApp en su pantalla, y mándenos algún WhatsApp y ahí los agregamos a esta lista donde les mandamos continuamente tips de nutrición, tips de salud para ayudar a mejorar su calidad y estilo de vida. Pues muchas gracias por sintonizarnos en este programa. Soy el doctor Miguel Vázquez. Recuerden que este programa se transmite todos los martes en punto de las 5 de la tarde. Hasta el próximo.